Videos a nivel mundial en entretenimiento viral. Dale me gusta, suscríbete ya y dale click a la campana de notificaciones. Tras el fracaso de hace unas semanas, los americanos se han dado cuenta de que el modelo clásico de los golpes de Estado de la década de los 70 en Latinoamérica, Chile, Argentina, Bolivia o El Salvador, entre otros, no es viable en la Venezuela de hoy, porque los militares controlan todo el tejido socioeconómico y político, y la solución va por otro lado. Cuenta este diario, un agente de inteligencia que conoce de primera mano la diplomacia secreta que se lleva a cabo en diversas ciudades del mundo para dilucidar el futuro del país caribeño. Washington no se siente apremiado, pero tampoco desea que Venezuela se convierta en una Cuba 2. La administración Trump no quiere que un desenlace de crisis a favor de sus intereses se demore en el tiempo. Un golpe cívico-militar en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro estaba planificado para el día 2 de mayo pasado, como contó en exclusiva. El Confidencial Washington estaba al tanto. Sin embargo, el presidente interino Juan Guaidó y el opositor Leopoldo López se precipitaron y lo anunciaron el 30 de abril de buena mañana en Caracas. Esta misma semana, la información ha sido reconfirmada por los negociadores internacionales a este diario. Desprevenidos por la imprudencia de Guaidó y López, los oficiales militares y los magistrados del Tribunal Supremo involucrados en el levantamiento recularon. Entre ellos plegaron velas el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente del Supremo Mike Moreno. Enseguida, el ejército y el gobierno restablecieron el statu quo. No les costó mucho y continúa la estabilidad dentro de la inestabilidad general del país. Los militares que tienen capacidad de mando logístico han cerrado filas en torno a Maduro y en torno a los agentes de los servicios de inteligencia cubano que rodean y asesoran al presidente. Ahora, asumido el error de cálculo de Estados Unidos sobre una solución rápida para Venezuela, la Casa Blanca y su morador, Donald Trump, apuestan por una transición pacífica que cuente con una junta de gobierno formada por todas las instituciones, incluidos altos militares chavistas, pero sin la participación de Maduro, a quien se busca un exilio. España ha declinado ya acogerlo en su suelo. Por su lado, el gobierno socialista de Portugal de Antonio Costa no ve con malos ojos procurar un refugio seguro a Maduro. Se busca asimismo que Juan Guaidó no cobre demasiado protagonismo en el futuro cercano porque Washington recela de su trabajo y del de sus asesores más próximos. Así lo explica El Confidencial, un venezolano que está mediando directamente entre los asesores más cercanos a Trump en la Casa Blanca y los más altos cargos chavistas dispuestos a poner fin a la presidencia de Maduro. Tengo el placer de ambas partes para tender puentes y buscar una solución negociada sin sangre. Asegura esa fuente que desea mantenerse en el anonimato para continuar la diplomacia secreta con todas las garantías. Según relata con multitud de detalles, ese negociador jefe, la Casa Blanca, se ha adjudicado el papel protagonista de la diplomacia para Venezuela porque no confían en Mike Pompeo, actual secretario de Estado, quien ha dinamitado la CIA entre grupos afines y contrarios a una actuación ideológica neocon. Las fuentes diplomáticas y de inteligencia consultadas afirman que la CIA está dando palos de ciego en el dossier Venezuela. El G2 cubano está dando sopas con onda de la CIA, sostiene esas mismas fuentes. El G2 es el organismo de inteligencia de Cuba. Donald Trump también recela de John Bolton, su consejero de seguridad, quien le ha fallado en una solución temprana para finiquitar el régimen de Maduro y quien le ha presionado para realizar una intervención inmediata en Irán. En su propia cuenta de Twitter, Trump anunció que el pasado 21 de junio había parado un ataque contra objetivos militares iraníes 10 minutos antes de que se lanzara. Bolton será sustituido pronto porque ha operado a espaldas de Trump en el caso Irán y porque su desempeño en Venezuela no es satisfactorio a los ojos del presidente gringo, asevera con rotundidad esa fuente. El miedo entre los militares venezolanos a dar un paso en falso existe. El régimen de Maduro no se anda con chiquitas a la hora de represalias a los díscolos. Nadie quiere ser una cucaracha en un baile de gallinas, subraya el negociador, jefe venezolano con la Casa Blanca. Al mismo tiempo que cuenta con altos representantes del chavismo clásicos, ven con buenos ojos una transición controlada que desemboque en la creación de una junta de unos 2 años que prepare unas elecciones con garantías en el país, siempre con la participación de altos militares que tiene actualmente mando. Las negociaciones se llevan a cabo principalmente en Santo Domingo, Bogotá y Washington. Ese negociador jefe venezolano subraya que no trabaja para Estados Unidos, sino que lo hace por el bien de su país. Una de las personas mejor posicionadas para poner orden y ser protagonista en esta junta de gobierno transicional es Humberto Calderón, actual representante en Colombia del gobierno interino de Juan Guaidó.
Calderón fue ministro de Energía y Petróleo y de Asuntos Exteriores en varios periodos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 2002. Como experto en el sector petrolero, también ejerció como presidente de la estatal PDVSA y de la Organización de Exportadores de Petróleo OPEP. Calderón es muy respetado por los militares y los políticos opositores. Está limpio de casos de corrupción y además pondría en órbita la reanudación de la exportación del crudo en poco tiempo, argumenta el negociador. Hoy la estatal petrolera PDVSA, que hace poco tiempo garantiza el 95% del ingreso de divisas del país, está funcionando en mínimos. Por si fuera poco, todo lo anterior, Calderón mantiene grandes vínculos personales con el ministro de Defensa actual. Igualmente, Diosdado Cabello, de facto número 2 del régimen de Maduro, contaría con el respaldo interior y exterior para desempeñar un papel relevante en la transición. Cabello conoce todo el sistema desde los inicios de Chávez, controla a los militares y no se le conoce un patrimonio robado al país. Explica el enlace entre la Casa Blanca y Caracas. Añade: a Diosdado Cabello ninguna parte lo quiere molestar, confían en que participe en una transición política ordenada. Desde el pasado mes de mayo, el gobierno noruego está mediando entre el ejecutivo de Maduro y parte de la oposición venezolana. Se está celebrando reuniones en Oslo, pero igualmente en las islas caribeñas de Margarita y Barbados. Por parte del gobierno de Caracas participan entre otros el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez y el ministro de Exteriores Jorge Arreaza. Por el lado de la oposición, hasta 4 representantes se sientan con los enviados de Maduro. Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ejerce a modo de portavoz. Pero esta vía es una pantomima. El gobierno de Maduro está fraccionando en clases de poder. Las reuniones propiciadas por los noruegos no conducen a ningún lugar. Según cuentan a este diario fuentes de las negociaciones y de inteligencia, Silvia Flores, esposa de Maduro, recela de Jorge Rodríguez y dice en la intimidad que esos representantes que acuden a Oslo, a Isla Margarita y próximamente a Barbados están traicionando a su marido, refiere el negociador venezolano. A pesar de que la mediación de Noruega sea vista como una vía muerta por Washington, Caracas y otros actores involucrados en las negociaciones claves, el ministro de Exteriores español en funciones pidió el 17 de junio a los socios europeos que lo respalden. Lo importante es que el proceso de Oslo no embarranque, indicó Josep Borrell en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros de Exteriores celebrado en Luxemburgo, según informó EFE. El expresidente colombiano Álvaro Uribe se pronunció este jueves a favor de una solución de fuerza de militares contra Nicolás Maduro y en contra de un diálogo con la oposición que consolide la tiranía del mandatario venezolano. Eso necesita ya una solución de fuerza, no para instalar un golpe militar, sino para respaldar un gobierno legítimo como es el de Juan Guaidó, jefe parlamentario reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de medio centenar de países, indicó Uribe en un evento en Madrid. El expresidente 2002-2010 y jefe del oficialismo en Colombia afirmó que incitar un levantamiento militar contra el gobierno chavista no es provocar un golpe de Estado, es provocar un restablecimiento de la democracia. El golpe de Estado lo ha dado Maduro, lo dio su antecesor el fallecido Hugo Chávez. Acabaron el Estado de Derecho, eso la comunidad internacional debe entenderlo, insistió. Uribe rechazó por demás una intervención extranjera en Venezuela. Nadie le va a hacer. Y no es deseada, dijo en momentos en que Estados Unidos no descarta una opción militar para desalojar a Maduro. Me parece muy grave que se siga por parte de la comunidad internacional estimulando el diálogo, porque consolida esa tiranía, dijo Uribe, fiero crítico del chavismo y opuesto a una negociación entre Maduro que sigue contando con el apoyo de la cúpula castrense y la oposición. Allegados de Maduro y de Guaidó mantuvieron 2 rondas de diálogos exploratorios en Oslo con la mediación del gobierno noruego, pero sin resultados. Una salida pacífica al prolongado conflicto es buscada por varios actores internacionales, como el Grupo de Contacto Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos, o el Grupo de Lima, más antagónico a Maduro y conformado por una docena de naciones latinoamericanas y Canadá. Además del bloqueo político, el país petrolero sufre la peor crisis socioeconómica de su historia reciente, con hiperinflación y escasez de productos básicos como medicinas. James Tolley es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Convocó al ministro de Defensa venezolano a reunirse la semana pasada en Madrid. Padrino López fue uno de los que en el principio había dado el sí a la asonada frustrada de hace una semana, aunque finalmente reculó. Maduro lo ha mantenido en el cargo hasta la fecha. Pero Padrino López finalmente me dio plantón a Story y no acusó.